Muy buenos días. Estamos aquí otra vez para disertar sobre la palabra de Dios, punto maravilloso e importante de entender que son malentendidos que hay, porque las traducciones que se han hecho bastante malas. Y se ha presentado una doctrina maravillosa que es la destrucción de los individuos o los impíos, los que no van a tener la vida eterna en el lago de fuego. Y por eso quiero disertar esto, para que podamos entender bien, más profundo lo que significan estas palabras, porque están en la Escritura y algunos las han tergiversado por miles de años hasta hoy en día, en la actualidad. Entonces espero que les sirva de edificación y que mediten sobre eso y profundicen su conocimiento sobre el contenido hebraico de las palabras que están ahí en las Escrituras, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Voy a hablar sobre la palabra infierno, Gehenna, Tártaro y abismo. Una razón por la que hoy en día todavía hay bastante confusión sobre la palabra infierno es lo que comenta la Enciclopedia Americana en el tomo 14, página 81 de 1942. Se ha causado mucha confusión y equivocación debido a que los traductores primitivos de la Escritura persistentemente vertieron con la palabra infierno el vocablo hebreo Sheol y los vocablos griegos Hades y Gehenna. El que los traductores de las ediciones revisadas de la Biblia simplemente hayan hecho una transliteración de estas palabras no ha sido suficiente para eliminar de manera notable esta confusión y el concepto falso, como advierten algunos traductores. Algunos traductores han permitido que sus creencias personales hayan influido en su obra en vez de ser consecuentes al verter las palabras de los idiomas originales. Por ejemplo, la versión Reina Valera de 1994 vertió Sheol, infierno, abismo, fosa, hoyo profundo, huesa, el profundo, sepulcro y sepultura. Hades se vierte infierno, Gehenna se traduce infierno también. La versión Torres Hamad de 1925 vierte Hades, infierno y sepulcro. Gehenna se traduce infierno también. La versión francesa Solet transcribe Hades y también la vierte infierno y la región de los muertos. Pero además de verter a veces infierno, la palabra Hades usa también infierno para traducir Gehenna. La versión de Strasburger transcribe Hades 3 veces, pero en otros pasajes la traduce infierno y abismo. También traduce Gehenna, infierno, al igual que hace con Hades en 2 ocasiones. De manera que son estas traducciones y otras, el significado exacto de las palabras en los idiomas originales ha sido oscurecido. La pregunta, ¿existe un castigo para los pecadores impíos e impenitentes? Así es, ya que en Mateo 25:40 de la versión Reina Valera de 1977 dice, irán estos al castigo, desgajamiento, en griego kolasin, eterno, más los justos a la vida eterna. El diálogo de Enfate dice cortamiento en lugar de castigo. Una nota declara colasín. Se deriva de colazo, que significa primero cortar, como al desgajar ramas de árboles. Podar, segundo restringir, reprimir. Tercero corregir, castigar. Cortar a una persona de la existencia o de la sociedad o hasta restringirla se considera castigo. Por consiguiente ha surgido este tercer uso metafórico de la palabra. Se ha aceptado el significado fundamental porque concuerda mejor con la segunda parte de la oración y conserva así la fuerza y la belleza de la antítesis. Los justos pasan la vida a la vida eterna, los inicuos al cortamiento de la existencia o a la muerte. Vea 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, 2 Tesalonicenses 1:9. Estos serán castigados con destrucción eterna y serán arrojados lejos de la presencia del Señor y de su gloria y poder. Eterna ruina, eterna perdición, condenados a la perdición eterna.
Judas 7, la Reina Valera de 1977, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La versión K2 de Diego Asun se dice en este texto de Judas 7, y Sedom, Amorá y las ciudades vecinas, siguiendo un comportamiento como el de ellos, cometieron pecados sexuales y perversión, yacen expuestos como advertencia del fuego eterno que aguarda a aquellos que tendrán que sufrir el castigo. El fuego que destruyó a Sodoma y Gomorra se extinguió hace miles de años. El efecto de ese fuego ha sido duradero. Esas ciudades no han sido reedificadas. No obstante, el juicio de Elohim no fue simplemente contra aquellas ciudades, sino también contra sus habitantes impíos. Lo que le sucedió a ellos es un ejemplo amonestador. En Lucas capítulo 17, versículo 29, Jesús dice que se les destruyó. Judas 7 muestra que aquella destrucción fue eterna. ¿Qué es el tormento al cual se refieren estos textos bíblicos? Apocalipsis 14, 9 al 11, capítulo 20, versículo 10, versión Reina Valera 1977. Si alguno adora a la bestia, su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la furor de Dios, que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero y el humo de su tormento. En griego, basanismu. Sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es de notar que en Apocalipsis 11:10 se hace referencia a unos profetas que atormentan a los moradores de la tierra. Tal tormento sería del humillante desenmascaramiento realizado por los mensajes que esos profetas proclaman. En Apocalipsis 14, 9 al 11, se dice que los adoradores de la simbólica bestia y su imagen son atormentados con fuego y azufre. Esto no puede referirse a tormento consciente después de la muerte, porque los muertos nada saben, Eclesiastés 9:5. Entonces, ¿qué hace que ellos experimenten dicho tormento mientras todavía están vivos? Es la labor de testimoniar a los siervos de Elohim, que les informa que los adoradores de la bestia y su imagen sufrirán la muerte segunda, que está representada por el lago que arde con fuego y azufre. El humo relacionado con su ardiente destrucción asciende para siempre, porque la destrucción será eterna y nunca será olvidado. Cuando Apocalipsis 20 dice que el diablo va a experimentar tormento por los siglos de los siglos en el lago de fuego y azufre, ¿qué quiere decir? Apocalipsis 21:8 dice claramente que el lago que arde con fuego y azufre significa la muerte segunda. Así que el tormento que el diablo experimenta para siempre allí quiere decir que no habrá liberación para él. Se le mantendrá restringido para siempre, de hecho quedará en la muerte eterna. Este uso de la palabra tormento, de la palabra griega basanos, recuerda a uno su uso en Mateo 18:34, donde la misma palabra griega básica se aplica a un carcelero o verdugo. ¿Qué es el Gehenna ardiente al cual se refirió Jesús? La Escritura mesiánica del Nuevo Testamento se hace referencia a Gehenna 12 veces. En 5 ocasiones la palabra está relacionada con fuego. Los traductores han vertido la expresión griega Gehenna tu Pyro, fuego del infierno, fuego infernal, infierno de fuego, llamas del infierno, fuego de quemadores, la Gehenna de fuego y fuego de la Gehenna. Ante ese histórico, el valle de Hinnom o Gehenna estaba fuera de los muros de Jerusalén. Por un tiempo fue un lugar de adoración idolátrica, incluso de sacrificio de niños. En el primer siglo el Gehenna se utilizaba como el incinerador para la basura de Jerusalén. Al valle se arrojaban cadáveres de animales para que los consumieran las llamas, a las cuales se añadía azufre para ayudar a la combustión. También se echaban al Gehenna cuerpos de criminales ejecutados, a quienes se consideraban indignos de ser enterrados en una tumba conmemorativa. Por eso,
En Mateo 5, versículos 29 y 30, Jesús habló diciendo, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y échalo de ti. Mejor es que se pierda una parte de ti, que todo tu cuerpo sea echado al Gehinnom. Si tu mano derecha te hace pecar, córtala y échala afuera. Mejor es que se pierda una parte de ti, que todo tu cuerpo sea echado en el Gehinnom. Que todo el cuerpo de uno fuera arrojado al Gehenna. Si el cuerpo caía en el fuego que ardía constantemente, era consumido. Pero si caía en un rellano del profundo barranco, su carne putrescente era infestada de los gusanos o las cresas siempre presentes. Marcos 9, 47 y 48. No se lanzaban humanos vivos en el Gehenna, así que no era un lugar de tormento consciente. En Mateo 10, 28, Jesús aconseja a sus oyentes que no teman a los que matan el cuerpo porque no tienen poder para matar el alma. Por el contrario, teman al que pueda destruir ambos cuerpo y alma en el Gehinnom. ¿Qué quiere decir esas palabras? Notemos que allí no hay ninguna mención de tormento en las llamas del Gehenna. Más bien, él dice que temamos al que puede destruir en el Gehenna, al referirse por separado al alma. Jesús enfatiza allí que Elohim puede destruir todas las perspectivas de vida de una persona, de modo que no hay esperanza de resurrección para ella. Entonces, la referencia al Gehenna ardiente tienen el mismo significado que el lago de fuego de Apocalipsis 21:8, a saber, destrucción eterna o muerte segunda. ¿Qué es el tártaro bíblico? El único lugar donde aparece esta palabra en la escritura inspirada es 2 de Pedro 2:4. El apóstol escribe, ciertamente, si el Eterno no se contuvo de castigar a los ángeles que pecaron, sino que al echarlos en el tártaro, los entregó a hoyos de densa oscuridad para que fueran reservados para juicio. La versión Kadosh de Diego Axum se traduce así este texto, porque si Yahweh no perdonó a los malajín que pecaron, sino que fueron arrogados en mazmorra de oscuridad más profunda que el Sheol, para ser reservados para el juicio. Las anotaciones de la misma traducción dice sobre esta peculiar forma de traducir mazmorra de oscuridad más profunda que el Sheol. La palabra aquí es tártaros, que significa el abismo más profundo del infierno o Sheol. Ver 1 de Pedro 3, versículos 19 al 20. Notemos que esta anotación vuelve a confundir al lector de la Biblia sobre el término infierno Sheol. Y más si luego lee la cita de referencia a 1 de Pedro 3, 19 y 20. No obstante, si la nota es bien indicativa de que la palabra que es expresada por echarlos en el tártaro es una traducción del verbo griego tartaro, derivado de la voz tártaros. Un texto paralelo se encuentra en Judas 6, y a los malajín que no se mantuvieron dentro de su autoridad original, sino que abandonaron su propia morada, Él los ha guardado en oscuridad, atados con cadena eterna, para el juicio del gran día. Nuevamente la nota de Axum se indica, este lugar se llama Tártaro, el lugar más profundo del abismo o infierno. Aquí Axum ya indica también el uso de la voz griega Tártaro, pero inapropiadamente lo identifica como un abismo o infierno que más abajo veremos que son totalmente diferentes. Pedro indica, abandonaron sus propias moradas. Estos ángeles, al hablar de ellos, dice, y de esta forma fue y les hizo una proclamación a los ruajín en prisión. Aquellos que fueron desobedientes hace mucho tiempo, en los días de Noé, mientras Yahweh pacientemente esperó durante la construcción del arca, en la cual pocas personas, para ser específico, 8 fueron salvados por medio de agua. 1 de Pedro 3, 19 y 20. Estos textos tienen una relación directa con el relato de Génesis 6, 1 al 4, que habla de los hijos del Dios verdadero, que antes del diluvio abandonaron su morada celestial para cohabitar con la mujer con quienes produjeron una descendencia conocida como Nephilim. Se desprende de estos textos que el tártaro es una condición más bien que en un lugar específico. Por un lado, Pedro dice que estos espíritus desobedientes están en mazmorra de oscuridad más profunda. Por otro, Pablo afirma que están en lugares celestiales desde donde ejerce una gobernación de oscuridad como fuerzas espirituales impías, según de Pedro 2, 4, Efesios 6, 10 al 12. De manera similar, las mazmorras de oscuridad no es una falta literal de luz, sino el resultado de que Elohim les retira la iluminación como miembros renegados y proscritos de su familia. Solo les queda una cura perspectiva en lo que se refiere a su destino eterno. Por lo tanto,
El Tártaro es distinto del Sheol hebreo o el Hades griego, que se refieren a la sepultura común terrestre de toda la humanidad. El apóstol Pedro lo corrobora al decir que Yeshua predicó o proclamó a estos ruajim en prisión. Si bien aclara que no lo hizo durante los 3 días que estuvo enterrado en el Hades Sheol, sino después de su resurrección del Hades, 1 Pedro 3, 18 al 20. De igual manera, la condición degradada representada por el Tártaro no debería confundirse con el abismo al que serán arrojados Satanás y sus demonios por los 1000 años del reinado del Mesías, Apocalipsis 21 a 3. Aunque al parecer los ángeles desobedientes fueron arrojados en el Tártaro durante los días de Noé, 1 Pedro 3:20, unos 2000 años después, los amos suplicando a Yeshua que no les ordenara irse al abismo, Lucas 8, 26 al 31. El Tártaro en la mitología griega. La palabra tártaro también se utiliza en las mitologías paganas precristianas, en la Ilíada de Homero. Este tártaro mitológico está representado por una prisión subterránea, tan por debajo de Hades como la tierra lo está del cielo. En él se había recluido a los dioses inferiores, Cronos y los otros titanes. Como se ha visto, el Tártaro de la Biblia no es un lugar, sino una condición por la que no corresponde con el Tártaro de la mitología griega. Sin embargo, es digno notar que el Tártaro mitológico no era un lugar para los seres humanos, sino para las criaturas sobrehumanas. De modo que en ese aspecto sí hay una similitud, pues en el Tártaro bíblico no se recluye a las almas humanas, compárese con Mateo 1:23, sino solo a espíritus demoníacos sobrehumanos que se han rebelado contra Yahweh. La condición de degradación completa representada por el Tártaro antecede al avivamiento que Satán y sus demonios tienen que experimentar antes del comienzo del reino milenario del Mesías. Avivamiento al que seguirá después del fin de los 1000 años, la destrucción completa de todos ellos en la ya mencionada muerte segunda, Mateo 25, 41, Apocalipsis 21 al 3, versículo 7, versículo 10 al 14 y el versículo 14. Es de interés notar finalmente como el diccionario expositivo de palabras del Antiguo Testamento, editado por Merrill Hunger, traducido y revisado por Guillermo Curtis, dice abajo el epígrafo arrojar en la sección Tártaro, 50 gente, traducido arrojándolo al infierno en 2 de Pedro 2:4, significa consignar al Tártaro, que no es ni Sheol, ni el Hades, ni el infierno, sino el lugar en el que aquellos ángeles cuyos pecados especiales mencionados en aquel pasaje se hallan en cadena para ser reservados al juicio. La región es descrita como prisionero de oscuridad o como lo vierte, abismo de tinieblas. ¿Qué es el abismo? Según la obra Greek and English Lexicon al Nuevo Testamento, Londres, 1845, el término griego abaiso significa muy o sumamente profundo. Para el griego English Lexicon, el significado es insondable, ilimitado. La Septuaginta griega lo utiliza por lo general para traducir la palabra hebrea tehom, profundidad acuosa, como en Génesis 1, versículo 2, capítulo 7, versículo 11. De las 9 veces que aparece abaisos en la escritura del Nuevo Testamento, 7 se encuentran en el libro de Apocalipsis. En él se indica que las simbólicas langostas salen del abismo bajo la jefatura de su rey Abadón o Apolión, el ángel del abismo, Apocalipsis 9, 1 al 3 y versículo 11. También se dice que sale del abismo la bestia salvaje que hace guerra contra los 2 testigos de Elohim y los mata, Apocalipsis 11, versículo 3 y 7, Apocalipsis 20, del versículo 1 al 3. Describe la acción futura de arrojar a Satán al abismo por 1000 años, algo que en cierta ocasión una legión de demonios le suplicaron a Yeshua que no hiciese con ellos, Lucas 8, versículo 31. Cabe destacar que la Septuaginta griega no usa abaisos para traducir el término hebreo Sheol, y en vista de que a las criaturas espíritus se les echa en él, no es propio limitarlo al Sheol o Hades, pues está claro que estas dos palabras se refieren al sepulcro, Job 17, versículo 13 al 16. No se alude al lago de fuego, pues a Satán se le arroja a este lago de fuego después de ser liberados del abismo, Apocalipsis 21 al 3, versículo 7 al 10. Las palabras de Pablo en Romanos 17, que dice que Mesías estuvo en el abismo, también excluyen tal posibilidad y además muestran que el abismo es diferente del Tártaro.
¿Qué es Abadón en la escritura premesiánica hebrea? Una enciclopedia británica dice que el término hebreo Abadón significa destrucción y también puede referirse a un lugar de destrucción. Aparece en el texto hebreo original de un total de 5 veces, en 4 de las cuales se usa en la paralelo con la sepultura, Sheol y muerte. Job 26:6, capítulo 28:22, Proverbios 15:11. En estos versículos la palabra Abadón alude a los procesos destructivos que siguen a la muerte humana y los textos indican que la descomposición o la destrucción tienen lugar en el Sheol, el sepulcro común de la humanidad. En Job 31 de Abadón hace referencia al efecto dañino del proceder adúltero. Job dijo, ese proceder adúltero es un fuego que comería hasta la destrucción misma. Abadón, y entre todos mi producto se arraigará. Compárese con Proverbios 6:26 al 28. Versículo 32. Capítulo 7, versículos 26 y 27. ¿Quién es Abadón? El ángel del abismo de Apocalipsis. En Apocalipsis 9:11 la expresión Abadón se usa como nombre del ángel del abismo. El nombre griego correspondiente a Apolión significa destructor. Durante el siglo pasado se intentó demostrar que este texto aplicaba proféticamente a hombres como el emperador Vespasiano, Mahoma e incluso Napoleón. Y por lo general se creía que este era un ángel satánico. No obstante, de tomarse en consideración que en Apocalipsis 21:3 se presenta el ángel que tiene la llave del abismo como un representante de Elohim procedente del cielo, y más bien que ser satánico ataja a Satán y lo arroja al abismo. En un comentario sobre Apocalipsis 11, la Biblia intérprete dice, sin embargo, Abadón no es un ángel de Satanás, sino de Dios que ejecuta su obra de destrucción según ordena Dios. En los textos de la escritura hebraica premesiánica citados anteriormente, el término Abadón se usa en paralelo con Sheol y muerte. En Apocalipsis 1:18, versión de Jehová 11, Yeshua HaMashiach declara, estoy vivo por siempre y para siempre y tengo las llaves de la muerte y del Sheol. Y en Lucas 8:31, versión de Diego Asunce, se muestra su poder con respecto al abismo. El hecho de que tiene poder para destruir incluso a Satanás se expresa en Hebreos 2:14, donde se dice que Jesús participó de sangre y carne para que por su muerte hiciera efectivo al que tenía el poder sobre la muerte. Este es Satán. En Apocalipsis 19:11, el 16 se le representa claramente como el destructor o ejecutor nombrado por Dios. ¿Cuál es el origen de la enseñanza del infierno de fuego y tormento? La idea de un infierno de tormento proviene de la antigua Babilonia. También se encuentra entre las enseñanzas religiosas de la antigua Persia y Fenicia. La Enciclopedia Americana, edición 1956, tomo 14, página 2482, dice, aunque en los detalles hay muchas variaciones significativas, las características principales del infierno, según fue concebido por las teologías hindúes, persas, egipcias, griegas, hebreas y cristianas, son esencialmente iguales. Aunque la mayoría de las religiones de la historia han enseñado que hay un infierno ardiente, sus enseñanzas han variado en cuanto al propósito de este, dice la Enciclopedia Británica. La Iglesia Católica Romana enseña que el infierno es un estado de castigo para aquellos que mueren sin arrepentirse de un pecado grave. El infierno durará para siempre, su sufrimiento no tendrá fin. Hasta los tiempos modernos, la enseñanza protestante tradicional acerca del infierno era sustancialmente igual a la doctrina católica, y muchos grupos protestantes conservadores aún la sostienen. Por otra parte, los hindúes y los budistas enseñan que el infierno es el lugar de purificación parecido al purgatorio católico y que la persona que va allí puede tener un renacimiento, aunque rara vez como un ser humano, después que su impío karma, acciones hayan sido quemadas. Al describir los infiernos budistas, la susdicha edición de la Enciclopedia Británica declara, hay 8 infiernos calientes y 8 infiernos fríos. Además de la región de los pretas, fantasmas con bocas pequeñas y estómagos grandes que son torturados por hambre y sed. Una persona nace en el infierno como resultado de la maduración de su inicuo karma o naturaleza. Estas enseñanzas de un tormento ardiente son muy diferentes de lo que Jesús enseñó.
Él se complació en ayudar a los recaudadores de impuestos, las rameras y otros pecadores, a quienes los caudillos religiosos de su día consideraban como proscritos, a fin de que pudieran limpiar su vida y hallar refrigerio para sus almas. Mateo 11, 28 al 30. La palabra de Dios muestra que solamente a los que son impíos, impenitentes, a quienes el Padre Celestial castigará eternamente, no con tortura eterna, sino destruyéndole eternamente de manera misericordiosa. El perverso es como paja que arrebata el viento. El camino de los perversos perecerá. Salmo 1:4 y versículo 6. La idea del tormento por fuego es completamente ajena al Todopoderoso, quien condenó francamente a los judíos apóstatas por las cosas detestables de hacer que sus hijos y sus hijas pasaran por el fuego a Moloc, el dios de Amón. Jeremías 32:35, según de Crónicas, capítulo 28, versículo 3. Como la doctrina de la inmortalidad del alma, la del infierno de tormento se basa en la mentira babilónica de que el alma del hombre sigue viviendo después de la muerte. Esta mentira tiene sus fuentes en Hasatán y en el padre de la mentira, Juan 8:44. Los guías religiosos han usado eficazmente esta mentira esclavizando a muchas personas, sus sectas religiosas, por medio de infundir en ellos el temor a un infierno ardiente después de la muerte. Por el contrario, el Padre Celestial, como el Padre de tierna misericordia y el Dios de todo consuelo, se propone un futuro brillante y feliz para los muertos de la humanidad pecaminosa, a quienes se les promete una resurrección. Según de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bueno, ahí están este pequeño estudio que le da una claridad más exacta de todas las burdas mentiras que las falsas religiones, los protestantes y católicos han puesto en la raza humana, haciéndola condenar que van a ir a un infierno de fuego eterno. Y ahí están las palabras que salen en las escrituras para que ustedes entiendan bien cuál es el verdadero significado de la palabra infierno o morada o sepulcro. Lo que significa es eso nada más. Cuando el hombre muere, su espíritu sale, su cuerpo se desintegra y se tiene que llevar a la tumba. Después de 3 días, ese cuerpo se descompone, pero él ya no sabe absolutamente nada. Solo está esperando el momento de la resurrección. Por eso dice el Señor, bienaventurados los que tienen participación en la primera resurrección, porque reinarán con Cristo por toda la eternidad. La segunda muerte, que es la destrucción en el lago de fuego, no tiene poder sobre ellos. La segunda muerte significa la destrucción de todos los seres que tuvieron la oportunidad de vivir una vida pía y arrepentidos de sus pecados y adorar al verdadero Dios, y no que siguieron los consejos de Hasatán, o sea, el mentiroso, el que ha engañado y enganchado a la humanidad acerca de estas cosas. Cuando oigan a un cura y un predicador hablando de un infierno en lugar de tormenta, dígale que es un mentiroso, que está hablando blasfemia, es un hereje, porque eso no es verdad. No se intimida a la humanidad a un lugar de tormento, no, se le dice que hay un consuelo maravilloso, que después de la muerte el hombre que se arrepiente en Cristo tiene una esperanza maravillosa de reinar con Él y ser eterno en la vida, recibir la vida eterna. Por eso es que yo les traigo este conocimiento, porque algunos de ustedes que me escuchan, unos amigos que me escuchan y hermanos, todavía creen en un infierno, un lugar de tormenta. No existe. Tenga paciencia, tenga salud en sí mismo y piense que todos sus seres queridos, sus padres, sus madres, sus hermanos, sus hermanas que han perecido a la muerte, están descansando. Y la misericordia del Señor es que ellos sean partícipes de la maravillosa primera resurrección cuando el Señor venga a la tierra, porque eso viene al planeta destruido a levantar a sus hijos que están en los lugares oscuros, o sea, la muerte, pues, que ya ni existen, levantarlos y darle un cuerpo glorificado. En eso yo creo, y en eso yo les predico y les enseño, y eso les hago entender al mundo. Hey, Dios es amor y misericordioso. Lo que pasa es que un pecador no puede habitar en la presencia del Señor porque su cuerpo se desintegra, es poderoso. La cosa está que Él nunca tuvo persona, pues, no se hizo un cuerpo.
se mantuvo en su espíritu porque Él es el Dios soberano que está sobre todo lo que ha creado y sus seres que ha llamado para que hagan un trabajo especial en la tierra con los seres humanos. Bueno, me motivo por eso porque yo tengo esa esperanza, ¿verdad? Cuando yo muera, ya sea que me incineren o ya sea que me pongan en la tierra, pues ya no, mi mente ya no existe. Estoy listo, como dice, solo esperando en la primera resurrección. Y al fin, cuando exhale, diga estas palabras a mis seres queridos. Yo sé en quién he creído y yo sé que aún el cuerpo me va a librar de la muerte espiritual y me dará un nuevo cuerpo. La esperanza de Job es maravillosa. Mi Redentor vive y aunque esté muerto, Él me resucitará y me dará un cuerpo nuevo, ya no como este frágil, sino un cuerpo glorificado, lleno de su espíritu y podré habitar en la presencia de Él. Qué maravillosa esperanza le doy a usted, hermano. Piense, su Padre Celestial le tiene preservado, como dice Pablo, un tabernáculo nuevo. Bueno, ya he terminado de platicar, pues espero que pues algunas cosas queden ya clarificadas en su mente. Que Jehová me lo guarde y me los bendiga, el Padre lleno de amor y misericordia, provea el maná diariamente usted y guarde el Shabbat y no vaya a buscar el maná allá afuera, porque el viernes, el último día del trabajo de la gente aquí es doble porción. Bendiciones, hermanos, saludes, gracias por escucharme. Y seguimos adelante, porque todavía tenemos espíritu de vida y está fuerte este espíritu todavía en nuestros cuerpos. Ahí mora la presencia del Señor en cada uno de sus hijos y creyentes en el verdadero Dios y su Hijo amado, Jesús, el Mesías verdadero. Bye. Que la gracia del Señor esté con ustedes.